¿Cómo estamos, hermanos? Bien, después de cantando las canciones, ya nuestro corazón está preparado a escuchar de su palabra, ¿sí? Cuando pensamos en este gran intercambio, estábamos muertos en nuestros pecados y Dios nos salvó. No por nuestras obras, no llevamos nada a la cruz, solo nuestros pecados. Pero Él está allá, Él pagó por nuestros pecados y podemos decir: soy hijo de Dios, soy hija de Dios en Cristo. Qué grande es la esperanza que tenemos. Estamos en el libro de Gálatas. Estamos en nuestro camino poco a poco. Estamos en capítulo 3. Y si estuvieron con nosotros por las últimas semanas, pueden decir: wow, estamos aprendiendo una cosa muy importante. Nuestra justificación, la salvación, es por gracia, es por fe, solo en Jesús. Mis hijos ya ellos tienen un papel para escribir las notas del sermón. Y la semana pasada, uno de ellos dice: es la misma predicación las últimas semanas. Es lo mismo, sí, pero es importante. Nuestra salvación es solo por fe, solo por gracia, solo en Jesús. Pero nosotros necesitamos escuchar esto, ¿sí? Porque luchamos con la carne. A veces decimos: sí, yo creo en Cristo, pero también yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer eso para que Dios me acepte. No. Ese es la cosa grandiosa del Evangelio. Nos acepta porque nos ama. Y nos ama porque quiere amarnos. No porque hacemos nada. No llevamos nada a la cruz. Dice: oh, wow, yo quiero este. Él es mi hijo. No. Él nos ama porque Él quiere. Nos acepta porque nos ama. Esa es la gracia. Esa es la gracia. Voy a leer y empezamos. Estamos en capítulo 3. Capítulo 3 de Gálatas. Estamos en versículo 1 a 9. Voy a leer. Gálatas 3:1 dice: oh, Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan insensatos son. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? ¿Han padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. Aquel, pues, que les suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Si así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Oremos. Padre, gracias por este día. Gracias por su gran gracia y bondad y amor y misericordia. Hay una lista grande que podemos decir, pero estamos aquí. Estamos aquí por su gran gracia y amor. Nos ama porque quiere amarnos. Nos acepta porque nos ama. Gracias. Y todo es por Cristo Jesús. Es por su obra que podemos confiar. Creemos en Cristo que hizo todo por nosotros. Bendícenos este día. Abre nuestras mentes y corazones para entender su palabra y poner en práctica
Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vemos aquí en el libro de Gálatas que nuestra salvación es por fe. Nuestra justificación es por fe. Cuando creemos en Cristo, es por fe. Pero también aquí en capítulo 3, Pablo mostrará que el Evangelio es mucho más que eso. No solo somos salvos por el Evangelio, sino que ahora también crecemos por el Evangelio. Pablo está diciendo que no comenzamos por la fe y luego procedemos y crecemos a través de nuestras obras. No solo somos justificados por la fe en Cristo, sino que también somos santificados por la fe en Cristo. Nunca dejamos atrás el Evangelio y no debemos añadir el Evangelio. El Evangelio es de Jesús. Solo por fe, solo por gracia, solo en Jesús. Y Pedro escribió esta carta a las iglesias en Galacia. Él plantó varias iglesias en el sur de Galacia en su primer viaje misionero. Y cuando él escuchó que otros maestros falsos llegaron enseñando otro evangelio. No hay otro evangelio, pero están enseñando un otro evangelio de creer en Cristo y hacer buenas obras para nuestra salvación. Cristo y buenas obras. Si añadimos algo al Evangelio a Cristo, no es el Evangelio. No es el Evangelio. Y Pablo está muy frustrado, vamos a ver en este primer versículo, con los hermanos en Galacia que creyeron que ellos pueden empezar por fe y seguir adelante por sus obras. No podemos hacer nada para estar aceptado por Dios, solo creer en Cristo. Él hizo todo por nosotros. El versículo 1 dice, oh Gálatas insensatos. Ustedes necios. Él está muy frustrado con ellos porque él enseñó el evangelio por ellos y cuando llegaron otra gente, ellos dicen, vamos a seguir a ellos. Es Cristo y nuestras buenas obras. Vamos a hacer las buenas obras para que Dios va a aceptarnos. Pablo está diciendo, no es posible. Es Cristo, Cristo, Cristo y todo Cristo. Oh Gálatas, insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes? Ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado. ¿Quién los ha hechizado? Dice nueva traducción viviente. Charles Spurgeon dice, lo llama brujería, obra del diablo, y no es nada mejor. Su sabiduría no es mejor que el engaño de alguna vieja bruja. Si quitas los ojos de Cristo, debe ser brujería lo que te obliga a hacerlo. Es un estado peligroso, es una trampa diabólica en la que caer. Ser llevado a confiar en marcas, sentimientos, experiencias, hechos y oraciones o en cualquier otra cosa que no sea Cristo. Es algo extraño que aquellos que han visto a Cristo regresen alguna vez a estas cosas. Pero la pregunta es, ¿nosotros hacemos esto también? Si checamos a nuestras vidas, siempre pensamos en las obras. En nuestra carne queremos añadir al Evangelio de Jesús con nuestras obras. Yo hice esto para Dios, yo hice esto, yo estoy en este ministerio, yo hice esto para ayudar a los pobres, yo leía la palabra de Dios cada día, yo oré por 1 hora cada día. Y está pensando estas cosas, ayúdanos para tener favor con Dios. Dios nos acepta porque hacemos estas buenas obras. No. Si checamos nuestras vidas, lo hacemos nosotros. Pablo está hablando a nosotros también. Está diciendo,
Cristo al camino, los insensatos ustedes que no quieren quedarse en el camino de Dios, en el evangelio verdadero. Regresan. Porque cada día luchamos con eso. Hay días cuando tenemos un mal día y regresamos a pensar, me desperté temprano, no leí la palabra de Dios, no tuve tiempo de oración, no estuve pensando en Dios y esa es la respuesta de Dios, este día mal, es mi culpa, yo no hice bien. No. Qué grande es el amor de Dios. Dios nos ama. El Padre nos ama con el mismo amor que ama a su Hijo. No porque hacemos nada, es porque Cristo lo hizo por nosotros. Y tenemos la justicia de Cristo. A veces es difícil entender este amor de Dios, porque tenemos ya familia que no nos acepta, o amigos que no nos aceptan. Y por esa razón mezclamos este mundo con el Evangelio de Jesús. Decimos, sí, Dios me salva, pero quiere estas cosas para que aceptarme más. Como mi papá, o mi mamá, o mi hermano, o mi abuelo, cualquier persona. Pero no, Dios nos acepta por la vida, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Y Pablo explicó el Evangelio para ellos. Explicó muy claro. Les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto. La crucifixión con sus propios ojos. Ellos han escuchado el Evangelio. Hermanos, el Evangelio es, estamos separados de Dios por nuestros pecados. Nacimos en el pecado. No hay manera que podamos hacer nada para estar aceptado por Dios. La ley de Moisés es para mostrarnos necesitamos un Salvador. Y vino a Salvador Jesucristo. Nació como bebé, 100% humano, 100% Dios. Vino al mundo a vivir una vida perfecta. Cumplió la ley. Y fue a la cruz a morir por nuestros pecados. Él pagó por nuestros pecados. Tomó la copa de la ira de su Padre en la cruz. En 3 horas en la cruz pagó la eternidad para cada creyente que cree en Cristo Jesús. Se murió y resucitó. Y para nosotros, si creemos en Él, somos aceptados en Cristo Jesús por el Padre. No hay nada que tenemos que hacer por nuestra salvación y justificación. Él nos ama. Y cuando creemos, tenemos el Espíritu Santo que vive en nosotros. Y Dios no es como ya hoy en día nuestros padres. Ya un día todo está bien, pero hacemos mal y ya saca su amor. Está enojado todo el día. No, porque Jesús pagó por todos nuestros pecados. Está diciendo, ven a mí, arrepentirse de sus pecados. Y siempre nos acepta, siempre nos ama. Es el Evangelio de Jesús, y el Evangelio de Jesús es el Evangelio de gracia. Hermanos, es importante. Cada semana estamos hablando de solo por fe, solo por gracia, solo en Jesús, porque es difícil, porque en la carne regresamos, como en Galacia. Es Jesús, pero Él me llama a hacer esas cosas. Y si no voy a hacerlo, no me acepta, no me ama. Siempre Jesús nos ama en Cristo Jesús. Cristo fue crucificado por nosotros para salvarnos, para Dios puede aceptarnos. Este gran intercambio que cantamos aquí. Somos aceptados en Cristo Jesús y es para siempre. Versículo 2. Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el huir con fe? Tan insensatos son, habiendo comenzado por el Espíritu,
van a terminar ahora por la carne, han padecido tantas cosas en vano. Si es que en realidad fue en vano. Aquel pues que les suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Y la respuesta es todo, es oír por fe. Cuando fue Pablo a los lugares, los pueblos en Galacia, y paró y predicó el Evangelio, la gente creyeron por la fe, por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Ellos han escuchado el Evangelio y bajó el Espíritu Santo y vive en ellos. Y en ese momento quieren añadir a su salvación, a su vida con las buenas obras. Pablo está diciendo no es posible. Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, somos habitados permanentemente y eternamente con el Espíritu Santo. Pablo insiste en este punto preguntando a los Gálatas si recibieron el Espíritu Santo a través de su obediencia a la ley. Y la respuesta es no. No recibieron el Espíritu por su obediencia a la ley. Hermanos, ya como yo dije, hacemos esto en nuestras vidas. Yo tengo una ilustración. Es como ya nosotros subimos un avión, despegas y vuelas bien y pasamos enfrente a hablar con el piloto. Y le dices, está bien, apaga los motores y yo me encargo desde aquí. Y luego regresas y te subes a una bicicleta estática conectada al motor y pedalas con fuerza para mantener el avión en el aire. ¿Quién quiere estar en este avión? Nadie, porque sabemos que va a pasar. Pero hermanos, este es que hacemos en nuestros corazones. Creemos en Cristo Jesús y en tiempo decimos, está bien, gracias Cristo. Yo voy a hacer con toda mi fuerza a vivir para ti, para que me aceptes. No queremos estar en esta bicicleta estática. Queremos estar descansando en Cristo Jesús, en su vida, su muerte y su resurrección. Quiero leer de Romanos 8. Romanos 8, versículo 3 y 4. Romanos 8, 3. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó el pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No es la ley que nos acepta a Dios, no es la ley que nos perfecta. La ley es una guía a Jesús para ver Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor y confiamos completamente en Él. Martín Lutero declaró que la justificación solo por la fe es el artículo sobre el cual la iglesia se sostiene o cae. Hoy en día hay iglesias que están predicando es Cristo y sus obras. No es correcto. No es una iglesia real. Si es Cristo y solo Cristo. La cuestión de la justificación se centra en la cuestión de mérito y la gracia. La justificación por la fe significa que las obras que hacemos no son lo suficientemente buenas como para merecer la justificación. Como dice Pablo en Romanos 3:20,
Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Somos declarados, contados como justos, cuando Dios imputa la justicia de Cristo a nuestra cuenta. La condición necesaria para esto es la fe. Es la fe. Es bueno repasar lo que la confesión de fe de Westminster dice de justificación y de santificación. Esta confesión de fe de Westminster es, hermano Donnie y yo estamos ya haciendo esas preguntas y respuestas. Y damos, creo que hermano ya lo hizo uno, pero ya tenemos que continuar con esto mejor. Pero es una confesión de fe, con preguntas y respuestas para recordar qué dice la palabra, para que podamos recordar, memorizar, tener en nuestros corazones la verdad. En la confesión de fe, la pregunta es, ¿qué es la justificación? Y la respuesta es, la justificación es un acto de la gracia gratuita de Dios, en el que Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos ante sus ojos, solo por la justicia de Cristo que nos ha sido imputado y recibida únicamente por la fe. ¿Qué es la santificación? La respuesta es, la santificación es la obra de la gracia gratuita de Dios, por la cual somos renovados en todo el hombre según la imagen de Dios, y somos capacitados cada vez más para morir al pecado y vivir para la justicia. Nota, los dos son igualmente la gracia gratuita de Dios. Sin embargo, la justificación es un acto, un acontecimiento único, mientras que la santificación es una obra de renovación continua. Nadie puede añadir nada al acto completado de nuestra justificación, pero seguimos siendo obras en progreso en términos de nuestra santificación. Mantener estas cosas claras en nuestras mentes es importante a medida que aprendemos sobre la naturaleza de ambas y sobre cómo vivir la vida cristiana. Somos justificados por fe en Cristo. Él lo hizo esto, todo en Cristo, y creemos por fe en Él. Pero también la vida de santificación es la gracia gratuita de Dios que nos lleva a las buenas obras en respuesta de la gran evangelio de Jesucristo. El Espíritu Santo vive en nosotros, nos guía siempre para que en el poder de Dios vivimos para su gloria, no para ser aceptados por Dios, porque somos aceptados en Cristo Jesús y queremos vivir para su gloria. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Padre. Queremos dar gloria a Él en cada parte de nuestras vidas. Hermanos, es importante. Como lo hacen en las iglesias en Galacia, para nosotros hoy en día, para predicar semana por semana, ¿qué es la justificación? Que somos salvados por la fe, justificados por la fe. Porque si una iglesia desvía de este camino, salen del camino de Dios. Este camino es del diablo. Como los judíos antes que llegaron a las iglesias en Galacia. Y como hoy en día hay personas que están predicando en otro evangelio, que no es el evangelio de Jesús. Y tenemos que estar firmes. Esta es la verdad, este es el evangelio verdadero. Cuando alguien dice algo diferente, no es que dice la palabra de Dios. Pablo advierte a sus lectores contra el intento de obtener justificación realizando alguna obra. La justificación viene únicamente a través de la gracia de Dios, por la fe en Jesucristo únicamente.
Por supuesto, se supone que nosotros como cristianos debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, como escribe Pablo en Filipenses. Sin embargo, siempre debemos darnos cuenta de que la fuente de nuestra santidad es Cristo y su Evangelio, no nuestros propios esfuerzos. A sufrir por el Evangelio es algo bueno, hermanos. Pero sufrir por un evangelio falso es sufrir en vano. Y no queremos sufrir por el evangelio falso. Queremos seguir adelante en Cristo Jesús. Y normalmente los judaizantes o los que dicen que tenemos que seguir la ley de Moisés, habla de una persona más grande de todo. ¿Quién es? La ley de Moisés. Siempre ellos regresan. Moisés nos da la ley. Tenemos que cumplir. Tenemos que seguir. Pero aquí Pablo cambia su manera. Él habló de una persona antes de Moisés. Un hombre de fe antes de la ley. Antes de la circuncisión. En el hombre de Abraham. Leemos versículos 6 hasta 9. Así, Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. O dice en la Nueva Traducción Viviente, hombre de fe. Somos creyentes porque tenemos fe en Cristo Jesús. Y Abraham fue un hombre de fe. No por sus obras. Regresamos a Génesis 15. Génesis 15. Si quiere escuchar, no tiene que pasar. Si quiere pasar, estamos en Génesis 15. Génesis 15, versículo 1 a 6, dice: Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy un escudo para ti. Tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo: Oh Señor Dios, ¿qué me darás? Puesto que yo estoy sin hijos, y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Dijo además Abraham: No me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero la palabra del Señor vino a él diciendo: Tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. El Señor lo llevó fuera y le dijo: Ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió: Así será tu descendencia. El versículo 6. Y Abraham creyó en el Señor, y él se lo reconoció por justicia. ¿Qué hizo Abraham? Creyó. Es creer en Dios. Confiar en Dios es la fe. No es las obras. No vamos a ver nada de circuncisión hasta capítulo 17. Y más de 400 años después, la ley de Moisés. No es por la ley, no es por las obras, es por fe.
somos justificados, somos aceptados por Dios, porque Cristo lo hizo todo. Porque note por qué Pablo apela a este texto. Primero, Abraham no hizo nada en términos de cumplir los requisitos de la ley. Abraham no ofreció su obediencia, o más específicamente en relación con la herencia galata. Abraham aún no estaba circuncidado. Es circuncidado 2 capítulos más adelante en la narración de Génesis 17. Sin embargo, Pablo señala que Abraham fue considerado justo ante los ojos de Dios. El estatus de justicia de Abraham llegó a través de la fe. Mirar la promesa de Dios y creer que haría lo que dijo, es decir, que Dios le daría descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. En este momento, ¿cuántos años tenía Abraham? 100 años. ¿Cuántos años su esposa? 90. Nosotros entendemos que una señora de 90 años no puede tener un bebé. Normalmente no quiere también en esta edad. Está insatisfecho con sus nietos, bisnietos. Pero no tuvieron niños. Y Abraham está pensando, no tengo descendencia, Dios. Y él dijo, sí, vas a tener, no es su siervo, vas a tener un hijo tuyo. Ya salió afuera. Y ya mira las estrellas. Aquí en la ciudad es difícil. Este fin de semana yo voy a estar en el pueblo con una brigada quiropráctico. Cada noche cuando salimos, como a las 9 de la noche, después de la brigada, estamos caminando. O ya salimos a las cabañas donde nos cavamos y podemos ver todos, millones. Yo creo que en ese tiempo, es que veo a Abraham, millones y millones de estrellas. Y él dijo, su descendencia va a estar como eso. Y creyó Abraham a Dios. Es por fe. No de la ley, no de circuncisión. Creyó en Dios. Abraham fue el padre de los judíos y la persona con quien Dios estableció por la primera vez la circuncisión como señal del pacto. Incluso este venerado patriarca fue colocado en una relación correcta con Dios por la fe. Muchos antes de ser circuncidado, Pablo revierte la acusación de sus oponentes de que está socavando el pacto de Dios con Abraham. Los verdaderos hijos de Abraham comparten su fe, independientemente de si descienden físicamente de él. La promesa a Abraham es también una promesa de bendición para los gentiles. Una bendición que se recibe solo a través de una fe como la de Abraham. Abraham creyó y Dios lo miró como si hubiera ofrecido perfecta obediencia a la ley. Abraham es justo, no por hacer, sino por creer. No por hacer, sino por creer. No por obras, sino solo por la fe en Cristo. Esto va en contra de toda religión tradicional que nos dice que obedimos rectamente y por lo tanto agradecemos y aceptamos a Dios. O vivimos injustamente y por lo tanto estamos alejados de Dios. Pero Pablo y Abraham están mostrando que es posible ser amados y aceptados por Dios mientras somos pecadores e imperfectos.
La famosa frase de Martín Lutero es que los cristianos son simul justos et pecador, que significa simultáneamente justos y pecadores. Es posible. Somos pecadores salvados por la gracia de Dios, pero somos justos en Cristo Jesús. Cuando Dios el Padre nos ve la justicia de Cristo en nosotros. Nos ama para siempre con un gran amor, como ama a su Hijo, Cristo Jesús. Este es el Evangelio, pero es difícil entender, porque nosotros entendemos nuestros corazones, nuestros pensamientos. Si yo puedo poner el último día, 2 días, semana de sus pensamientos aquí en el proyector, ¿quiere estar? Creo que no. No queremos, porque batallamos. Somos pecadores salvados por gracia, pero esta es la gracia de Dios, que somos justos. Jesús, Dios, entendió que está comprando en nosotros cuando nos pagó por la preciosa sangre de Cristo en la cruz. Tenemos que entender esto. No está pensando, yo voy a comprar a esta persona 40 años adelante cuando está perfecto. No, cuando fue a la cruz dice, yo estoy comprando a este pecador. Es mío. Y le amo con todo el amor que tengo. Podemos descansar en este amor de Dios. Es importante, hermanos. Dios le dio a Abraham la promesa por gracia. Y Abraham confió en la promesa a través de la fe. Y esa es la fe. Esa fe lo llevó a la obediencia radical. Siempre aquí cuando platicamos de la justificación, platicamos de la fe sin obras. Es solo por fe, solo por gracia, solo en Jesús. Pero esta fe, si no tiene obras en respuesta, no es un fe verdadero. La fe que tenemos de Dios nos lleva a la obediencia radical. No es para decir, tenemos que obedecer para ser aceptados. Somos aceptados en Cristo y en gratitud por esta gran salvación. La fe que tenemos, queremos vivir en obediencia a Dios. ¿Me entienden? Las buenas obras no es para nuestra justificación. No es para Dios va a aceptarnos. Hacemos porque nos acepta Dios en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios adaptados en Él y queremos vivir en obediencia porque nos salvó. Necesitamos que Dios nos muestre cómo unir la gracia, la fe y la obediencia para que no desperdecimos nuestras vidas en las cosas del mundo, pensando y afirmando creer en la gracia. Es la gracia que nos salva. Es por fe en Jesucristo y esta gran fe, esta salvación que nos salvó Dios, nos llama a gratitud, a vivir para su gloria, porque somos hijos del Rey y queremos glorificarlo. Queremos honrarlo en nuestras vidas. Y Él quiere que los en Galacia saben esto, reconocen el Evangelio de Jesucristo. Y no es de obras, es de gracia. John Stott dice, el Evangelio no es un buen consejo para los hombres, sino una buena noticia acerca de Cristo. No es una invitación para que hagamos nada, sino una declaración de lo que Dios ha hecho. No es una demanda, sino una oferta. Este es el Evangelio. Este nos llama a glorificar, creer en Él y vivir para su gloria en gratitud. Algo interesante aquí en versículo 8 dice, la Escritura
previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham. ¿Qué es las buenas nuevas? El Evangelio. Dios proclamó el Evangelio a Abraham en Génesis 15. Normalmente pensamos, wow, el Evangelio empezó por Jesús y sus discípulos en Mateo, en los Evangelios. No, proclamó Dios el Evangelio a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Es por fe. Desde el principio es por fe. Hoy en día es por fe, para siempre es por fe, nuestra justificación y nuestra santificación. Es por la gracia de Dios. La salvación significa mucho más que el perdón. No es que simplemente hagamos borrón y cuenta nueva. También nos volvemos perfectos ante los ojos de Dios. Y nos mantenemos perfectos ante los ojos de Dios. No comenzamos confiando en la muerte de Cristo, que se convierte en maldición y bendición para nosotros, y luego continuamos mediante el esfuerzo humano, como si ahora debiéramos ganarnos bendiciones continuas. Eso es tonto, que dice el versículo 1. Seguimos como empezamos, derritiendo y moldeando nuestros corazones a conocer y confiar en Cristo crucificado. Nunca nos alejamos del Evangelio. Nunca podemos y nunca necesitamos hacerlo. El Evangelio es para nuestras vidas desde el principio hasta el final. El Evangelio es cada día. No solo para nuestra justificación, para nuestra santificación también. La justificación no es lo que necesitamos hacer, es lo que Dios ya ha hecho en Cristo. Y necesitamos confiar y descansar en eso. Cuando no lo hacemos, decimos que la obra de Cristo no es suficiente, que debemos hacer nuestra parte, que también debemos sumar nuestras obras. Entonces, la gracia no es gracia. Entonces, la gracia no es gracia. Descansamos en Cristo, hermanos. Descansamos en su vida, su muerte y su resurrección. Y descansamos que somos los hijos de Dios adoptados en Cristo. Si es la verdad, en gratitud queremos obedecer radicalmente en nuestras vidas. Y vamos a caer en el pecado, pero podemos entrar en su presencia y arrepentir de nuestros pecados, pedir perdón y seguir adelante. ¿Cómo podemos recordar del gran evangelio? Regresamos al versículo 1. Dice, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado. Regresamos a la cruz, hermanos. Regresamos a la cruz. Vimos Cristo crucificado y Él lo hizo todo por nosotros. ¿Qué dijo Cristo en la cruz? Él dijo, hice mi parte, ahora haz la tuya. No. Él no solo abre la puerta y nosotros tenemos que hacer las cosas para entrar. Él lo hizo todo. Él dijo, consumado es. Cristo lo hizo todo para nosotros y nos llama a creer como Abraham. Es por la gracia, no es por obras. No es por obras, hermanos. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el hombre de fe. Queremos ser hombres y mujeres de fe. Seguimos con Abraham. Creemos en Cristo. Confiamos en Él, en lo que Él hizo por nosotros. Y vivimos una vida glorificando a Él. ¿Cómo podemos aplicar en nuestras vidas?
Hermanos, no hay nada, absolutamente nada que podemos hacer para ganarnos de alguna manera el favor de Dios. Nada. Tenemos el favor de Dios en Cristo Jesús. Somos aceptados en Cristo Jesús. Simplemente debemos disfrutar del favor inmerecido de Dios, la misericordia, el amor, la gracia que ha derramado sobre nosotros en Cristo. La totalidad de nuestra redención, incluida nuestra justificación y santificación, es por la gracia de Dios. Por tanto, descansa en Cristo. Busque el poder transformador del Espíritu en los medios de la gracia. Alégrense de que Cristo sea al mismo tiempo el autor y el consumador de nuestra fe. Tenemos que bajar de nuestra bicicleta estática, porque el avión no podemos volar. Dios está en control. Él lo hizo todo. Y debemos esta semana checar nuestros corazones. ¿Qué estamos descansando en nuestras obras? Pensando que estas obras van a darnos más favor de Dios, aceptación de Dios. Y decimos, nada, Dios me acepta por Jesucristo. Y estas cosas voy a hacer a glorificar a Dios, pero Dios no me acepta por las obras. Porque me acepta, yo quiero vivir en las buenas obras. Entonces el Evangelio no es algo nuevo ni reciente. No es algo que comenzó en el Nuevo Testamento con Cristo y sus discípulos. Deberíamos darnos cuenta de hasta dónde se remonta el Evangelio. En términos de la carta de Pablo a las Galatas, les dice que el Evangelio se remonta a Abraham. En términos de nuestro estudio de lo que Pablo ha dicho, el Evangelio se remonta al jardín de Edén, cuando Dios prometió que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Por lo tanto, querido cristiano, alégrate a saber que es por la fe en Jesucristo que somos salvos. Anhele al día en que Cristo regresará, cuando personas de toda tribu, lengua y nación se reunieron alrededor del trono y adorarán el Cordero que fue inmolado por nosotros. Descansamos en Cristo, hermanos. Descansamos en su amor. Nos acepta en Cristo, no por nuestras obras, no por nuestras obras. Oremos. Padre, gracias por este día. Gracias por su palabra. Ayúdanos esta semana, empezando en este momento que no podemos hacer nada para que su favor está sobre nosotros, para nos acepta. Nos acepta por Cristo Jesús y creemos en Él. Nuestra esperanza está en Él. Cristo, Dios el Hijo, vino, vivió una vida perfecta, cumplió la ley, se fue a la cruz y tomó la copa de la ira del Padre por nosotros, pagó por nuestros pecados y nuestra salvación está en Él. Solo por fe, solo por gracia, solo en Jesús. Ayúdanos esta semana y cada día de nuestras vidas a no hacer las buenas obras para el favor de Dios. Tenemos el favor de Dios, tenemos aceptación en Cristo y queremos hacer las buenas obras en gratitud para honrarte, pero sabemos que podemos entrar a su presencia siempre para arrepentirse de nuestros pecados. Y en el mismo tiempo somos justos y pecadores. Y este es una gran esperanza para nosotros. Gracias, Dios. Bendícenos y ayúdanos para vivir para su gloria y descansar en Cristo Jesús. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.